En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos y le estaban acechando. Y aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiéndose a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces tomando Jesús de la mano, le sanó. Tomándole Jesús de la mano, le sanó y le despidió. Luego les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey se le cae en un pozo, no le saca luego aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles: cuando fueres invitado a bodas, no te eches en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga el que os convidó entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último puesto con vergüenza tuya. Mas cuando se te llame, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado ante los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla, ensalzado. Pueden tomar así. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego, no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra. Que Él, según la riqueza de su gloria, os dé firmeza en la virtud por su Espíritu, para que crezca en vosotros el hombre interior, y para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Estad arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura y la altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Así os llenaréis con la plenitud de Dios, al que puede por la virtud que obra en nosotros operar infinitamente más allá de lo que pedimos o pensamos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pensaba hacer un sermón en el día de hoy hablando de el descanso dominical, el precepto de santificar las fiestas y la obligación, no tanto de la obligación de la misa, sino de qué se puede y qué no se puede hacer los domingos. Cuando me puse a preparar el sermón era demasiado técnico, entonces lo vamos a dejar para un sábado, si Dios quiere, para que puedan hacer preguntas, sacarse las dudas, qué se puede hacer el domingo, qué no. Entiendan que el sábado que nos habla el domingo de hoy, el sábado judío y que después pasó a ser el domingo en la Iglesia Católica por la resurrección de nuestro Señor, se hace en conmemoración al descanso de Dios luego de la creación y cómo Dios quiere que el hombre, que no es una máquina, tenga su día especial para poder dedicarse más a Dios, más a la oración y también para dedicarse al descanso. Allí, en esa charla que podemos tener directamente, leer, no sé si alguna vez lo hicimos, me parece que no, pero sería conveniente para que tengan y se saquen las dudas, porque el domingo o el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el domingo. O sea, y no el hombre para el sábado, como les enseña nuestro Señor Jesucristo a los fariseos que constantemente estaban viendo, buscando, espiando, encontrarlo en falta, y nuestro Señor siempre los humillaba, con una buena razón. El 15 de septiembre está dedicado a los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Ustedes saben, hay una devoción muy hermosa, muy pequeña, muy cortita,
que es la de rezar una Ave María por cada dolor de la Virgen. La Virgen le prometió a Santa Brígida, alguien podrá decir, sí, no deja de ser una revelación privada, pero la Iglesia acepta las revelaciones privadas, no como que son del depósito de la revelación, pero sí como algo piadoso y muy de acuerdo a la forma de ser de nuestro Señor y de Nuestra Señora en cuanto a sus promesas. La Virgen a Santa Brígida le hizo muy hermosas promesas: pondré paz en sus familias, los defenderé de los ataques del enemigo, les concederé todo aquello que me pidan siempre y cuando. Pero hay dos promesas a las cuales quiero hacer hincapié, que es, dice esto: el que reza todos los días los 7 dolores con 7 de María, dice, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Creo que hace poquito también hicimos alusión a eso, de que el momento de la muerte es cuando se está por decidir la suerte eterna de cada uno de nosotros, y el demonio lo sabe, y siempre se dice que el lecho de la muerte, el demonio está allí tratando en lo posible de hacer pecar al moribundo para enterrarlo en el infierno junto con él por envidia. Si la Virgen nos dice que va a estar visiblemente, quiere decir visiblemente que con estos mismos ojos la podremos ver, y allí entonces estará la Santísima Virgen, no puede estar por lo mismo el demonio. Y la otra promesa, que es muy hermosa también, dice que aquellos que propaguen esta devoción, lo estoy haciendo yo ahora, y háganlo ustedes también, de alguna forma, enséñenselo a sus seres queridos. Una vez yo, para que los niños, siempre lo predicamos en los campamentos, en los catecismos, para que por lo menos los chicos que a veces ni siquiera son de familias católicas o un catolicismo de nombre nomás, tengan una devoción cortita, piadosa y segura. Bien, dice esta devoción, esta promesa, que aquellas personas que propaguen la devoción a los 7 dolores no pasarán por el purgatorio. Y yo, cuando les decimos a los chicos, a esto venía cuando les digo lo de los niños, es una devoción que dura 1 minuto y medio por reloj. Una vez les puse el cronómetro, empezamos a rezar los 7 dolores, y allí tardó, como les digo, 1 minuto y medio. Bien, ustedes saben, esta fiesta de los 7 dolores, nosotros aprovechamos esa fiesta para que 2 de los seminaristas, entre ellos el padre Lenin y Lucio, recibieron el subdiaconado. Ya sé que todos conocían esta noticia, pero lo importante de esta ceremonia, porque ellos ya reciben una orden sagrada, ya se comprometen por el voto de castidad para siempre a rezar también el oficio divino todos los días, ya los obliga, los convierte en ministros de la Iglesia, en cierta manera, hacen que su oración sea, la oración del diario, sea oración pública de la Iglesia, o sea que se junta con la Santa Misa y las oraciones que hacen los sacerdotes en nombre de la Iglesia. Si Dios quiere y todo marcha bien, el año que viene ya tendremos 2 nuevos sacerdotes, con lo cual ya seríamos 6. Imagínense eso para, uno se imagina en un país que no tiene tantos habitantes como otros en el mundo, 6 sacerdotes es poquísimo. Contamos también el padre Benzi y algunos otros que andan, que son verdaderamente católicos. El número es insignificante, pero el hecho de ir aumentando los sacerdotes, eso significa más misas, más sacramentos, más gloria a Dios en definitiva. Yo quería hablar un poquito sobre las obras de misericordia. Hay un evangelio donde nuestro Señor Jesucristo hace uno de sus milagros y queda la gente admirada cuando nuestro Señor curó el sordomudo, creo que es, donde la gente termina diciendo, todo lo ha hecho bien. Le ha dado oír a los sordos,
ver a los ciegos, hablar a los mudos. Hoy nuestro Señor cura a un hidrópico que era una enfermedad. Siempre nuestro Señor hacía el bien. En realidad lo que estaba mostrando con sus milagros es un ejemplo para que nosotros imitemos, no en los milagros que no podemos hacer, pero sí en las obras de misericordia. Cuando hablamos del amor de Dios, por sobre todas las cosas, decimos siempre que hay que amar al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Y ese es el motivo del amor al prójimo, el amor de Dios. Y tenemos al catecismo que nos enseña las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Tan importante es esto que el día del juicio, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a hacer el juicio universal, y se supone que también en el juicio particular de cada uno de nosotros, dice: venid benditos de mi Padre a gozar del cielo que les tengo preparado. Y empieza a nombrar algunas de las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, triste y me consolaste. Las obras de misericordia son en realidad la práctica de lo que es el amor de Dios. Aquella frase de nuestro Señor que dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre Celestial. Y en eso consiste, en cierta manera, el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Porque en eso se va a basar nuestro Señor Jesucristo cuando nos haga entrar al cielo o cuando nos condena al infierno. Bien, porque Él mismo dice: tuve hambre, habla de sí mismo. Y porque en la persona del prójimo nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Se las nombro rápidamente a las obras de misericordia. Las espirituales: enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo a los que lo necesitan. Tercera, corregir al que se equivoca. Cuarta, perdonar las injurias. Quinta, consolar al triste. Sexta, sufrir con paciencia los defectos de los demás. La séptima, orar por los vivos y difuntos. De cada una de estas se podría hacer un pequeño sermón. Y después las obras de misericordia corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Hay algunas que se nos hace complicado poder cumplirlas, pero no hace falta que cumplamos todas. Por ejemplo, visitar a los presos. Yo una vez quise entrar en una cárcel y eran tantos los requisitos, especialmente en el tiempo moderno, que era casi imposible hacerlo. Pero todas las otras, muchas de las obras de misericordia, son el día a día de nuestra práctica del amor de Dios. Estamos, ¿se acuerdan? Hace poquito yo les dije que habíamos empezado el libro de Job. Bueno, esas 2 semanas que pasaron nos dedicamos al libro de Job. Ahora estamos dedicados al libro de Tobías. Por eso traje a relación también las obras de misericordia. Porque Tobías, en la Sagrada Escritura, nos cuenta que era un hombre justo, piadoso, y que se dedicaba a practicar especialmente estas obras de misericordia, enterrando a los muertos, entre otras de ellas. Y porque fue grato a Dios, fue necesario que viniera la tentación, la prueba, la cruz, y quedó ciego. Lean la vida de Tobías, es un gran ejemplo a tener en cuenta. Y después el premio de recibir la visita del arcángel San Rafael. Es muy difícil resumir toda la historia de Tobías, pero es bueno, si nosotros los sacerdotes nos toca leerla en las lecciones, léanla ustedes, aunque sea en esas Biblias resumidas. Por ejemplo, la de San Juan Bosco, contada a los niños, que aunque está contado a los niños, realmente es muy bella, muy hermosa. Para terminar, recen los 7 dolores de la Virgen. Ya sé que ustedes tienen muchas devociones, entre ellas el Santo Rosario. Sé que muchos de ustedes lo rezan incluso completo por día. Una hermosísima devoción, la más grande que hay a la Santísima Virgen. Pero no cuesta nada a la noche, antes de dormir, agregar estos 7 dolores de la Virgen para tener estas promesas tan hermosas de parte de ella. Un minuto y medio, como les digo, dedicado a consolar
a los dolores y las lágrimas de María Santísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del